Aviso. Este fin no es mío. Capítulo 7. Aquella tarde tocó fondo, pero cuando llegas ahí solo te queda subir el tren. Silvó y se marchó ante la dolida Dwight. Entonces era cierto, su propia familia le daba la espalda. Bajó la cabeza y de no ser porque ya no tenía más lágrimas no lloró. Así estaban las cosas, ¿no? Hasta los más cercanos a ella le daban la espalda por lo que hizo. Lo único que la consolaba y le dolía a la vez era que el propio Spike no la rechazaba. Y así perdida en sus pensamientos como estaba no notó cuando una nube de tormenta se posicionó sobre ella y comenzó a lloverle encima con todas sus fuerzas. La sensación del agua fría fue una sorpresa, pero más cuando levantó la mirada y se topó con Cloud Chaser que desde la nube le hizo una mueca despectiva y se fue volando a otro lado. Eso fue suficiente como para traer a Dwight de regreso a la realidad y miró a su alrededor. No había salido en 3 días, casi demasiado deprimida como para ponerse a pensar en que el pueblo entero ya estaría al tanto de su problema, y por lo visto nadie la apoyaba. O casi, pues él no había tenido tiempo de asimilar el rechazo cuando Rainbow Dash tacleó a Cloud y empujó la nube de lluvia lejos de Dwight. Oye, no te metas con mis amigas, Cloud, ¿cuál es tu maldito problema con Dwight? No te hagas la inocente, dijo la otra recuperándose y encarando a Dash. Sabes muy bien que este es un pueblo respetable y no toleramos que los de su tipo vengan a ensuciar nuestra buena reputación. Y también sabemos que todas ustedes abusaron del niño. Entonces fue Cloud la que pateó a Dash con tal precisión que le dio justo en donde nacía la articulación del ala mandándola directo al suelo. Willy corrió a ayudar a Rainbow que se sobaba como pudo el ala mientras que se iban juntando ponis en los alrededores. Son una vergüenza. ¿Cómo pueden representar la amistad si tratan así a sus familias? ¿Habráse visto cómo podemos dormir tranquilos con semejante gente tan cerca de uno? Salgan de aquí las 6. Fuera, fuera, fuera. Ni se molesten en ir a juicio. Y seguían gritando cosas como esas. Rainbow se sacudió rápidamente y al levantarse se enfrentó al pueblo que seguía mirándolas mal y gritándoles cosas. ¿Así han estado las cosas desde que el viernes? Preguntó con la voz temblorosa. No, nos miran mal pero no pasa de ahí, dijo la Pegasosian. Fue porque te vieron. Los ponis se seguían reuniendo para abuchear y gritarles cosas a las 2 yeguas que se juntaron la una con la otra para protegerse mientras de todos lados las acosaban. Pero entonces una voz se hizo oír por encima de la multitud, Cheerile. Bueno ya. ¿En serio quieren que nos metamos en un lío? Déjenlas tranquilas. La maestra caminó entre la muy sorprendida y todavía algo airada multitud. Pero tú fuiste la que las denunció, no las defiendas, intervino Caramel molesto. Yo sé, dijo Cheerile con calma. Pero las autoridades ya están haciendo algo al respecto, caramba. Y de todos modos, ¿qué ganamos peleando con ellas? Está bien, a todos nos indigna lo que pasó, pero les recuerdo que ninguno de nosotros intervino antes, señal que todos estábamos igual de ciegos. Así que basta ya. Pero, no me lo nieguen, dijo Cheerile igual de seria que antes. Y piénsenlo bien. Lo que tenemos aquí no es una tutora abusadora, sino a una idiota a quien nunca debió confiársele el cuidado un niño en primer lugar. Los ponis murmuraron pero al final se separaron dejando en paz a Dwight y a Rainbow. La unicornio morada no podía creerlo, pero de todos modos le sonrió a Cheerile. Oye, gracias. La maestra solo se encogió de hombros pero se mostraba muy seria. Creo el karma y no hay nada más bajo que patear a los caídos. Willy bajó la cabeza mientras que Rainbow Dash gruñía por lo bajo pero igual tuvo que admitir que le agradecía su intervención a Cheerile. Mejor busquemos a nuestras amigas y vayamos a algo divertido, lo que sea, creo que salir juntas nos hará bien, dijo al final Rainbow. Al menos ya saliste de tu encierro, es un avance. Willy asintió apretando la carta de Spike contra ella, la que sorpresivamente no se había arruinado con la lluvia de Cloud Chaser. Digamos que algo me hizo salir. Pero por mucho que me gustaría reunirme con ustedes hay algo que tengo que hacer. Rainbow observó que los ojos de Dwight seguían tristes pero habían recuperado parte de su brillo de obstinación, señal que estaba en vías de recuperarse. Entonces la unicornio morada fue a la taquilla y decididamente pidió. Viaje de ida a Canterlot. Había 1 hora de diferencia entre ambos trenes y 40 minutos de camino, suficiente para regresar a casa a asearse un poco y finalmente encaminarse a Canterlot. Si sus padres estaban en Ponyville, estaba segura que Spike y Shining pasarían por lo menos una noche en su casa.
No le importaba tanto si la rechazaran, todo lo que pedía era hablar con Spike, tal vez abrazarlo por unos momentos, pero tenía que verlo aunque fuera unos instantes. Entonces corrió a la vieja casa de sus padres, conocía el camino de memoria. Y siempre apretando contra ella su carta de Spike. Tocó la puerta con decisión. Diga. Se quedó congelada Velvet en la entrada. Willy retuvo la puerta entreabierta con su propia magia. Sé lo que dijeron y por mí de acuerdo, pero quiero verlo. Está aquí, ¿verdad? Spike. Spike. No me interesa lo que me digan, tengo que verlo ya mismo. Willy, entonces ella le mostró la nota. Quiero verlo. Velvet suspiró y se apartó para que pudiera pasar. Shining y su padre estaban en la sala bebiendo café cuando Willy entró muy para espanto de ambos, seguida por Velvet que no supo qué expresión poner. Al demonio la orden de restricción, vine a ver a Spike. ¿Dónde está? ¿Dónde lo tienen? Si quieren olvidarse de mí, olvídense de mí, siempre y cuando me dejen hablar con él una última vez. Todos se miraron y al final Velvet le acercó una silla a su hija. Bien, soy la primera en admitir que nuestra reacción no fue la más adecuada y necesitamos hablar, pero ¿podrías calmarte por favor? Willy se sentó pero igual se mostraba molesta. ¿Dónde está Spike? Se las arregló para convencernos quedarse en Ponyville un par de días más, dijo su padre de mala manera. No es que te incumba de todos modos. Willy bajó la cabeza, sabía lo que venía pero era preferible al frío rechazo de las cartas. Me importa. Pues no lo parece, dijo Nightlight. ¿Cómo pudiste hacerlo? Estoy con papá en esto, lo que le hiciste fue horrible, dijo Shining. Y todos estamos de acuerdo en que manchaste el apellido Sparkle. Traicionaste a tu familia, a quien más te quería. Pero, ¿por qué Willy? Shining, te prometo que no era mi intención, sollozó Willy. El semental blanco tuvo que tomar aire, Velvet se acercó temiendo que hiciera algo que pudiera arrepentirse pero por suerte solo asintió. Soy militar así que voy a intentar llevar esto a nivel técnico, pero en serio, ¿por qué lo hiciste? Yo, no lo sé. Te prometo que no lo sé. La yegua bajó la cabeza, no sé cómo pude permitir que esto pasase, creo que originalmente todo comenzó en Canterlot cuando Spike comenzó a ayudarme con mis estudios, yo me empecé a acostumbrar a depender de él pero en ese momento él aún iba al colegio. Cuando nos mudamos aquí era sábado y viendo que él era más útil en la biblioteca y en la casa no le insté a que fuese a la escuela, no es que se lo prohibiese pero tampoco me preocupé de ello. Luego él y yo comenzamos a salir y a juntarnos con mis nuevas amigas. Spike desde el principio empezó a hacerles favores a todas, especialmente a Rarity porque ella le gusta, al principio eran pequeñas tareas puntuales pero poco a poco aquello fue a más y yo no supe darme cuenta en su momento, no supe parar a tiempo. Tenía que haber actuado de forma distinta, mandarle al colegio y preocuparme de que él tuviese amigos de su edad, pero estuve tan centrada en mis estudios y en mis nuevas amigas que me descuidé. ¿Te descuidaste o lo descuidaste a él? Preguntó Velvet con tono de decepción. Ambas cosas pero especialmente lo segundo. ¿Eres consciente de lo que has hecho? Spike es tu hermano. Nuestro hermanito. ¿Cómo pudiste ser tan necia? ¿Cómo pudiste tratarlo así? Yo, lo siento. Lo lamentó tanto. ¿Tienes idea de cómo nos sentimos los demás? Mira a mamá y papá, están destrozados desde que recibieron la carta de los servicios sociales y peor cuando la princesa Celestia nos contó de su charla con Cherilere. Yo me encontraba en el Imperio de Cristal cuando recibí la misiva. Cadence, ella incluso se culpó a sí misma cuando la leyó, dijo que como princesa del amor y al ser tu antigua niñera debería haberse dado cuenta. No paraba de repetir una y otra vez que lo lamentaba e incluso llegó a pedirme perdón por ello, ¿te lo imaginas? Ella me pedía perdón a mí por algo que no hizo, por algo que no fue su culpa. Me llevó más de una hora consolarla porque no paraba de llorar y se encontraba muy nerviosa. Luego tuve que dejarla sola para viajar a Canterlot. Mamá se encontraba decepcionada pero también destrozada al igual que papá, aunque él se haga el duro en el fondo no levanta cabeza, pregúntale si no me crees. Willy ya no pudo más y rompió a llorar desesperadamente. Cada palabra de su hermano era un puñal en su corazón. Tanto sufrimiento había generado ella a toda su familia. Spike, sus padres, su hermano, su cuñada, todos habían sufrido por su culpa. ¿Por culpa de su irresponsabilidad y falta de madurez? Knight fue el que soltó la bomba final. El problema aquí no fue tanto el cómo lo trataste, que sí fue terrible y demuestra que no eres más que una mocosa irresponsable.
sino cómo él parecía disfrutar mucho con esa situación. Cuando lo vimos, ¿sabes qué notamos? Que sigue sin entender por qué los separaron a ustedes. Para él todo sigue siendo un malentendido, pudo haberse dado por accidente, pero, ¿en serio qué le hiciste? Es como si le hubieras lavado el cerebro, dijo Velvet con dureza. A tu propio hermano. Y ni siquiera tuviste que usar magia, lo adoctrinaste de tal manera que se creía muy feliz trabajando como tu sirviente. Esa nota que traes solo lo demuestra. Y eso es lo que encontramos imperdonable, dijo Shining, que si alguien conocía el horrible sentimiento que le lavaran el cerebro era él. ¿Te das cuenta que le robaste su infancia y él ni siquiera se daba cuenta como para intentar defenderse? Por Dios santo, Willy, esa no es mi hermanita. Esa es di lo que tengas que decir, no te censuraremos, dijo Knight. Actuaste como una perra egoísta, y lo peor es que ninguno de nosotros tiene el monstruoso valor de explicarle la verdad. Ninguno de nosotros queremos romper su corazón. Willy ya ni siquiera pudo llorar en este punto, se había quedado seca. Lo comprendes ahora, ¿verdad? La primera regla de nuestra familia es estar ahí los unos para los otros, no aprovecharse de los más pequeños. Mucho menos de Spike, que te adora, Willy. Dijo Knight. No puedo creer lo que hiciste. Willy se separó de su silla y cayó de rodillas frente a sus padres y hermano. Me han quitado a Spike, le quiero, pero, me lo han quitado, no quiero perderlos a ustedes también. No quiero que me odie toda mi familia. Shining Barmore gruñó, solamente la miraba y su mente se encontraba confusa. Por un lado seguía enfadado por lo de Spike, pero también le dolía ver a su hermana en semejante estado. Willy se había equivocado y cometido errores muy graves que habían causado un gran mal a toda la familia, pero aún así seguía siendo la pequeña Willy, la misma hermana pequeña con quien él había jugado cuando ambos eran niños. Armor no pudo evitar sentir compasión por su hermanita. De pronto la tomó suavemente de la barbilla y le levantó lentamente la cabeza, viendo su rostro de desesperación. Willy, no te odio. No puedo odiarte aunque quiera. Shining, ninguno creo que podría hacerlo, dijo Nightlight al final. Te comportaste como una estúpida, pero admito que nosotros también te dejamos. Dejar que Spike se fuera contigo, esa fue nuestra equivocación, suspiró Velvet al final. Pero quiero que entiendas que hiciste mal y debes corregirlo. Sí, cambiaré, se los prometo. Los tres unicornios se miraron. ¿Podemos arreglar una visita con los servicios sociales? Sí, podría ser, dijo Nightlight. Una visita supervisada, claro está. Willy miró a su padre sorprendida por el gesto. Pero con la condición que le digas la verdad, dijo finalmente él. ¿Qué? Que vayas y le digas a la cara lo que le hiciste, explícale que no fue ningún malentendido. Le debes por lo menos eso, hazlo y tal vez, solo tal vez, consideremos perdonarte algún día. Bien, antes que nada soy el primero en admitir que se me fue la mano con la reacción de la familia de Willy, y fue gracias precisamente a que no quería repetir escenas, pero igualmente aclaro que lo hice porque necesitaba que Willy tocase fondo antes de comenzar a recuperarse e intentar rectificar sus acciones. Quería dejar esta escena para más adelante, pero en fin, como dije, se me fue la mano en el capítulo anterior y tenía que rectificar, echando a perder se aprende. En fin, muchas gracias a Escritor Pasione, que escribió una escena sobre la posible confrontación con la familia Sparkle, la cual no usé del todo, pero sí incluí sus diálogos que fueron geniales. Mil gracias por el apoyo extra, compañero. En verdad se aprecia. Chao. Nos leemos.